El gran potencial de la industria gráfica ya se lograba ver en la década de los 90 debido al crecimiento de la demanda de los videojuegos. De hecho, la enorme popularidad de los videojuegos arcade llevó a que cada vez sean más comunes los gráficos 3D en tiempo real, lo que se tradujo en una mayor demanda pública por tecnologías especializadas en el manejo de gráficos 3D. Estas tecnologías llegaron de la mano de las empresas de videojuegos más populares de la época, como Sega, Namco, Nintendo y Sony, quienes insertaron en sus consolas tarjetas gráficas cada vez más avanzadas para enriquecer la experiencia de sus clientes. El cerebro de toda tarjeta gráfica es el GPU. Es más, es tan importante que la mayoría de personas nos referimos a toda la tarjeta como GPU, término que no se escucharía hasta que fuese usado por primera vez por parte de Sony en 1994, con el lanzamiento de la consola PlayStation 1. Al principio, el GPU se diseñó con el objetivo de acelerar la reproducción de gráficos 3D para consolas de videojuegos. Sin embargo, cada vez los GPU se volvieron más flexibles y programables, mejorando sus capacidades. Esto permitió a los programadores crear más efectos visuales llamativos y escenas cada vez más realistas apoyándose en una iluminación avanzada y nuevas técnicas de sombreado. Todo esto ya lo creían hace más de 30 años Jensen Huang, Curtis Spring y Chris Malachowski, fundadores de Nvidia, quienes decidieron iniciar la empresa porque estaban convencidos de que la siguiente gran ola de la informática sería la aceleración de gráficos, ya que los videojuegos eran un mercado que crecía rápidamente y resolver los problemas gráficos podría resolver otros problemas computacionales que la informática general no podía. Así que si eres de los que disfruta las historias como David y Goliat, donde la que alguna vez fue una pequeña y emergente startup no tan estelar llegó a vencer a grandes empresas como Intel y AMD, Nvidia es el caso perfecto para ti. Fundada en 1993, Nvidia comenzó muy humildemente, pero hoy es nada más ni menos que una de las 10 empresas más grandes del mundo, con una cotización bursátil que se acerca a los 700 mil millones de dólares, además de ser el diseñador líder de procesadores gráficos del mundo. Así que veamos cómo Nvidia silenciosamente ganó la industria gráfica. Digo silenciosamente porque es claro que a pesar del éxito que tiene hoy Nvidia, esta no es una empresa tecnológica tan popular como sus pares de Amazon, Google o Apple. En todo caso, regresando a la historia. Para comprender la importancia del GPU es necesario conocer un poco la historia de los videojuegos, y resulta que la historia de los videojuegos empezó de una manera un tanto extraña y complicada. Todo comenzó en 1951 con el joven ingeniero Ralph Baer, de 29 años, quien trabajaba en la empresa fabricante de televisores, Loral. Baer era todo un genio para construir TVs, así que la empresa le pidió que construya el mejor equipo de televisión del mundo, y como esto para él era pan comido, decidió ponerle un reto, ya sabes, hacerlo más interesante. Para esto decidió agregarle un nuevo concepto, permitir reproducir juegos en el televisor. Y así fue como el concepto, ojo, el concepto de videojuego nació, porque lamentablemente no se pudo proceder con la idea, ya que su jefe no la entendió y la rechazó. Y no fue hasta 1966, 15 años después, cuando Ralph Baer decide poner en marcha su antigua idea y construyó el primer prototipo de un videojuego, ganándose merecidamente el título del inventor del videojuego. En 1972, Atari lanzó Pong, un videojuego deportivo que presentaba gráficos básicos en 2 dimensiones, simulando un juego de ping-pong. Electrónicamente, este se construyó con 66 circuitos integrados, un par de temporizadores y unos cuantos transistores. En comparación, uno de los últimos GPUs de Nvidia, el GeForce RTX 3080, contiene nada más ni menos que 28.300 millones de transistores, lo que demuestra la importancia de la ley de Moore en el rápido avance de la electrónica. Es más, ya en los 70, Atari tenía problemas con este tema, porque lanzaban una consola y tan solo en 38 días un competidor lanzaba una más avanzada. A pesar de las dificultades, Atari logró lanzar Pong, y este se convirtió en el primer videojuego exitoso a nivel comercial del mundo, por lo que ayudó exitosamente a establecer esta industria, permitiendo la llegada de una ráfaga de diseños que sentaron las bases de los gráficos 3D tal y como los conocemos hoy. En 1976, RCA lanzó el chip de vídeo Pixie, el cual era capaz de arrojar vídeo a una resolución de 68 por 128 píxeles. Este chip fue rápidamente seguido al siguiente año por el TIA, Television Interface Adapter, el cual fue integrado en el Atari 2600 para generar la salida en pantalla, efectos de sonidos y captar los inputs de las palancas.
Hasta ese entonces solo podías disfrutar de videojuegos a través de una consola. A nadie se le pasaba por la cabeza reproducir videojuegos en un computador. Como referencia, Atari lanzó Pong en 1972 y en ese mismo año el computador más básico costaba unos $95.000, que ajustados a la inflación hoy serían un poco más de $691.000. Vaya, que solo las compraban las grandes empresas y no precisamente para jugar videojuegos. Pero algo que ayudaría a abaratar el costo de los computadores sería el lanzamiento del procesador NEC 7220 de la empresa japonesa NEC, la Nippon Electronic Company, el cual era capaz de dibujar líneas, círculos, arcos y caracteres, diseñado con el objetivo de apoyar a mostrar en pantalla el kanji, la escritura japonesa. Lo que explica por qué la línea de computadoras APC de la misma compañía, NEC, reproducían los mejores gráficos del mercado. El chip fue tan avanzado para la época que el mismísimo Intel compró la licencia para lanzar su propia versión, el 82720, siendo el NEC 7220 una de las primeras implementaciones de procesadores gráficos en un solo chip de circuito integrado, permitiendo el diseño de bajo costo y alto rendimiento de tarjetas gráficas en los 80. En agosto de 1985, tres inmigrantes hongkoneses, Ko Jong-ho, Lee Lau y Benny Lau, formaron Array Technology Incorporated en Canadá. A finales del año cambiaron el nombre a ATI Technologies, empresa que más tarde se convertiría en una de las grandes de la industria gráfica. El primer producto de ATI fue la Color Emulation Card, tarjeta que vino equipada con 16 KB de memorias mínimos y se usaba para mostrar en pantalla negra texto monocromático de color verde, ámbar o blanco, y fue la responsable de gran parte de los $10 millones canadienses en ventas de la empresa durante el primer año de funcionamiento. Más tarde, en 1987, IBM lanzó el IBM 8514, una tarjeta gráfica destinada para computadoras personales. Soportaba una resolución de 1024 por 768 píxeles con tan solo 256 colores. Otra vez, en comparación, un computador moderno estándar soporta 16.77 millones de colores. Pero lo más importante de este chip es que te permitía dibujar líneas, rellenar colores y sobre todo copiar grandes cantidades de datos. Aunque el chip 8514 no vendió muy bien, este creó un mercado de tarjetas gráficas para computadoras personales que creció exponencialmente en los 90. S3 Graphics se fundó a principios de 1989, pero produjo su primer chip 18 meses después, lanzando en 1991 el S3-911. Este chip fue diseñado para acelerar el procesamiento de gráficos, ya que realizaba dentro del hardware algunas de las funciones gráficas que de otra manera tendrían que ser ejecutadas por el CPU, como el movimiento de ventanas, la aparición de menús, transferencia de imágenes, tipos de letras, manejo de cursor, entre otras interacciones gráficas que para la época eran avanzadas y hoy todos damos por sentado. En enero de 1992, Silicon Graphics Incorporated lanzó OpenGL, una aplicación diseñada para la ilustración de gráficos tanto de 2D como de 3D. Inicialmente, OpenGL se lanzó para los usuarios del sistema operativo Unix, pero gracias a la facilidad con la que se podía implementar extensiones, rápidamente fue adoptado por la comunidad de programadores de juegos 3D. Por lo que Microsoft decidió desarrollar y lanzar una aplicación rival llamada Direct3D. Y como ellos querían que los programadores adopten su aplicación por las buenas o por las malas, obviamente no pusieron el mínimo esfuerzo para que OpenGL corra bien en las nuevas versiones de Windows. Pero tranquilos, todo esto terminaría en polémica unos años más tarde. Hasta ese entonces los videojuegos eran un tanto vanilla, el típico arcade, navecitas, aliencitos, Tetris, juegos deportivos, tú ya me entiendes. Y una de las primeras muestras interesantes fue el lanzamiento de Mortal Kombat en 1992. Pero el suceso que cambiaría toda la industria de los videojuegos sería el lanzamiento de la obra maestra Doom en 1993. Doom definitivamente dejó con la boca abierta a más de uno. Es que no había un juego igual, la perspectiva en primera persona de los sonidos y la gran velocidad de movimiento con la que se mataba demonios del infierno creaban una atmósfera increíblemente inmersiva, con gráficos avanzados para la época. Y por supuesto, el gore, las escenas sangrientas no vistas antes en un videojuego. Fue tal la popularidad de Doom que el ingeniero a la cabeza del proyecto, John Carmack, rápidamente ganó influencia en la industria. Y recuerdan cuando les dije que Microsoft entraría en polémica años más tarde por Direct3D, pues en 1996, mientras el resto del equipo trabajaba en el desarrollo del videojuego Quake 2,
John Carmack escribió lo siguiente: empecé a migrar Quake a Direct3D con la intención de aprender a usar la aplicación y hacer una comparación justa con OpenGL. Bueno, he aprendido bastante al respecto. No voy a terminar la migración, tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo. OpenGL parece funcionar bien con todo. No hay una buena razón técnica para la existencia del Direct3D de Microsoft. El año 1993 marcó el comienzo de una oleada de nuevos competidores en la industria gráfica, el más notable, Nvidia, fundada en enero del mismo año por Jensen Huang, Curtis Spring y Chris Malachowski. Aunque este no era precisamente el mejor año para abrir una empresa gráfica debido a la volatilidad del mercado, ATI era otra compañía que iba viento en popa. En noviembre del mismo año, la empresa anunció el ATI 68890. El chip era capaz de reproducir vídeo a 320 x 240 a 15 fps o a 160 x 120 a 30 fps, todo por $399. En 1995, Nvidia lanzó su primera tarjeta gráfica, la NV-1, y fue la primera tarjeta gráfica comercial capaz de renderizar 3D, integrar la interfaz gráfica de usuario y soportar Video Acceleration, que es la capacidad que tiene el GPU de codificar o decodificar el vídeo por sí mismo, así ahorrando trabajo al CPU. Se asociaron con ST Microelectronics para producir el chip, ya que desde su fundación hasta hoy, Nvidia ha sido una empresa de semiconductores sin fábrica. Ellos diseñan y venden los dispositivos, pero externalizan la fabricación de estos. Y aunque este no fue un gran éxito, representó el primer ingreso financiero de la empresa después de 2 años de ser fundada. Lanzada en noviembre de 1996, la tarjeta gráfica Voodoo 1 de la empresa 3DFX revolucionó el mercado de gráficos en computadoras personales de la noche a la mañana, convirtiendo en obsoletos muchos de los otros diseños populares, incluyendo los chips S3 Birch y el ATI Rage 1, que eran básicamente chips anteriores de aceleración 2D con algunas funciones 3D integradas, lo que le permitió a 3DFX rápidamente alcanzar el 80% del mercado gráfico durante el apogeo de la Voodoo 1. Sin embargo, conforme la electrónica avanzó, se logró integrar vídeo, aceleración 2D y funcionalidad 3D, todo en un solo chip, y una de las primeras empresas en lograrlo fue Rendition con la serie de chips Berit. Lo malo es que Berit 2100 y Berit 2200 no pudieron igualar el desempeño 3D de la Voodoo 1 y ni siquiera pudieron competir en precios con otros diseños. Y con el poco interés que mostraron los programadores de videojuegos en las tarjetas, estas se convirtieron en los productos gráficos finales de Rendition. Pero lo último de Rendition, antes de marcharse, llegaría en 1997, cuando colaboró con otras 2 empresas computacionales, la Hercules y la japonesa Fujitsu, para crear una tarjeta gráfica con funcionalidad 3D completa. Lastimosamente, el fruto de esta colaboración jamás salió al mercado. Al igual que 1996, 1997 probó ser otro año atareado en la industria gráfica. ATI actualizó su chip Rage 1 y lanzó el Rage 2. Además, 3D Lux lanzó su serie de tarjetas Pervasive 3D. Y solo un mes después de ambos anuncios, Nvidia respondió con el lanzamiento del chip Riva 128. Este chip también fue producido por ST Microelectronics, y aunque los drivers iniciales fueron problemáticos, la tarjeta mostró un rendimiento superior a la competencia en los nuevos videojuegos de John Carmack, como Quake 2 y 3, convirtiendo al Rival 128 en el hit que tanto había estado buscando Nvidia desde su fundación en 1993. Este chip fue un éxito crítico tan grande que Nvidia tuvo que mirar más allá para mantener el suministro y firmó un acuerdo de fabricación con TSMC, la Taiwan Semiconductor Company, para suministrar Riva 128ZX junto con ST Microelectronics, lo que fue suficiente para que la participación en el mercado de gráficos 3D de Nvidia a finales de 1997 llegara al 24%, ubicándose en segundo lugar detrás de 3DFX, en gran parte debido a los chips Riva 128 y el Riva 128ZX. Hasta que la empresa a vencer en el mercado gráfico era claramente 3DFX, pero esta ya empezaba a mostrar grietas en la corteza. 3DFX logró dominar el mercado 3D con la tarjeta gráfica Voodoo 1, pero la limitación técnica del producto supuso que solo podía acelerar gráficos 3D, no soportaba aceleración 2D. Y ese fue el nicho de mercado que aprovecharon ATI y Nvidia con sus tarjetas de aceleración 2D y 3D. La compañía tambaleó mucho para poder diseñar un chip que soporte ambas tecnologías,
Y uno de los primeros intentos para solucionar este problema fue el lanzamiento de la tarjeta Rush en 1997, pero el chip fue un fracaso, no vendió bien. Finalmente les tomó un año más para sacar un producto que pueda competir en el mercado. La tarjeta Banshee en 1998, pero anunciada en junio, salió a la venta en septiembre, un atraso de 3 meses. Conflicto interno que llevaría al subsecuente retraso de toda la línea de productos de la empresa. Por lo que la continuación de la tarjeta gráfica de solo aceleración 3D, la Voodoo 2, llegó 15 meses después de la primera Voodoo. Sin embargo, esta vendió muy bien y la empresa todavía dominaba un tercio del mercado gráfico de gama alta. Pero aquí 3DFX cometió el mayor error de su historia. Hasta ahora la empresa solo diseñaba el chip y lo vendía a sus socios como Diamond para que estos lo fabriquen. Con el tiempo los directivos se empezaron a preocupar del valor de la marca. La mayoría de los compradores solo veían el nombre Diamond, sus socios. Solo unos pocos fanáticos estaban familiarizados con el nombre del diseñador del chip, 3DFX. Así que, en medio de la creciente competencia por parte de ATI y Nvidia, a los directivos no se les ocurrió una mejor idea que una integración vertical. Lo que no está mal, el problema es cómo decidieron hacerlo. En diciembre de 1998, 3DFX compró a la fabricante de tableros electrónicos STV Systems por $141 millones y anunciaron que desde ese momento sus chips solo estarán disponibles bajo el nombre de la marca. Ahora, 3DFX empezaba a competir contra sus viejos socios y clientes. Resulta que esto terminó tan bien como te lo puedes imaginar. Los antiguos socios de 3DFX desertaron hacia Nvidia. La empresa nunca había manufacturado sus chips, así que la calidad y el coste de manufactura de la fábrica de STV localizada en México no pudo competir con las empresas taiwanesas de TSMC usada por Nvidia ni la UMC asociada con ATI. Este ramo de la empresa se convirtió en una máquina de perder dinero. 3DFX lanzó algunos productos nuevos antes de vender todos sus activos a Nvidia en el año 2000, marcando el fin de la empresa que un día lo tuvo todo. Viendo cómo cada vez crecía el mercado de los GPU, a Intel se le antojó una tajada del pastel. En enero de 1998 lanzaron su primer chip de videojuegos, el i740, que no fue más que un subproducto del chip diseñado por General Electric para las simulaciones de vuelo del programa espacial Apolo de la NASA. Con una campaña publicitaria agresiva, muy lindo todo, pero en general no presentó ningún interés por parte de la comunidad de gamers, por lo que la compañía canceló la producción. Además, Intel, acostumbrado con los ciclos de producción de los CPUs de 1 a 2 años, no pudo mantener el ritmo con el que ATI y Nvidia sacaban sus GPU, por lo que Intel decidió salir del mercado discreto de GPU, pero perseveró en el diseño de gráficos integrados. Aquí, el GPU se construye dentro del procesador y comparte la misma memoria del CPU, resultando en un diseño más económico a costo de la calidad de los gráficos. Esto le permitió a la empresa hacerse un monopolio en el mercado de CPU. A fin de cuentas, no es que todo computador se compra con la necesidad de reproducir gráficos avanzados en tiempo real. Es claro que nadie tomaría estos gráficos como productos de alta gama, mucho menos los fanáticos en el tema. Pero una vez que Intel pudo crear un producto económico de gama baja que funcione mínimamente, es cuando hizo temblar a todo el tablero. El resto de las empresas se escurrieron hacia el centro y eventualmente murieron. Con la llegada del siglo XXI, el mercado gráfico se consolidó. De decenas de empresas en los 90, eventualmente solo quedaron tres: Intel dominando el mercado de gama baja y el duopolio de gama alta dominado por Nvidia y ATI. Estas dos últimas continuarían batallando durante años hasta que finalmente ATI fuera vendida a AMD en el 2006. ATI y AMD han continuado diseñando productos interesantes como la serie Radeon, que es utilizada altamente en las consolas de videojuegos, pero el rey ya ha sido coronado. Hay mucho que aprender de esta historia. Algo que resonó conmigo es el terrible error que cometió 3DFX, ya que si no lo hubieran hecho, quién sabe, y hoy serían una de las empresas más grandes del mundo. Mientras que Nvidia logró generar valor a sus clientes, decidiendo hacer una integración vertical, enfocándose en la solución de uno de los mayores problemas de las tarjetas gráficas en los 90, los drivers, 3DFX decidió hacer lo contrario, entrando en un negocio del que no tenían experiencia, la manufactura, así creando productos de menor calidad que destruyeron valor, quemaron dinero y alejaron a sus clientes. Una lección que todos debemos aprender. Hoy, sin gran competencia a la vista, Nvidia mira fuera del mercado de los videojuegos, apostando por la inteligencia artificial.
mercado que ya le ha correspondido convirtiéndose en su mayor fuente de ingresos. Pero en todo caso, eso es otra historia. Bueno, esto es todo gente, que tengan un buen día y ya saben, si les gustó el video den like y suscríbanse.